Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los estados y cambios de estado de agregación de la materia. Mi nombre es José Andrés Bernardo Santiago. ¿Qué son los estados de agregación de la materia? Cuando hablamos de estados de agregación o fases de la materia, nos referimos a las distintas fases o formas en que es posible encontrar la materia conocida y que depende del tipo y la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas que componen dicha materia. Se conocen principalmente cuatro estados de agregación de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. También existen otros menos frecuentes, como los condensados fermiónicos, pero estas formas no se producen naturalmente en el medio ambiente. Cada uno de los estados de agregación posee características físicas diferentes, como volumen, fluidez o resistencia, a pesar de que no exista una diferencia química real entre un estado y otro. Puede obligarse a la materia a pasar de un estado de agregación a otro, tan solo alterando la temperatura y la presión en las que se encuentra. Así se puede hervir agua líquida para llevarla a estado gaseoso, o se puede enfriar lo suficiente como para llevarla al estado sólido. Estado sólido. ¿Qué es el estado sólido? Se llama estado sólido a una de las cuatro formas esenciales en que la materia se presenta, junto a la líquida, la gaseosa y la plasmática. Estas formas se denominan estados de agregación de la materia. La materia en estado sólido se caracteriza por una disposición eficaz en sus partículas, basada en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Esto ocurre debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas, responsables de mantener la forma y el volumen del sólido estables y de otorgarles cierto margen de dureza y de resistencia. Existen dos tipos de sólidos, de acuerdo a su forma. Cristalino. Sus partículas se ordenan en celdas de formación geométrica, así que suelen tener una forma regular. Amorfos o vítreos. Sus partículas no se juntan en una estructura ordenada, por lo que su forma puede ser irregular y variada. Características físicas del estado sólido. La materia en estado sólido presenta las siguientes características. Rigidez. Por lo general, la materia en estado sólido se resiste a la deformación, solo si su resistencia es vencida. Los sólidos no cambian de forma permanentemente o temporalmente, dependiendo de su elasticidad. Incompresibilidad. A diferencia de los gases y los líquidos, los sólidos no pueden comprimirse, es decir, sus partículas ya no pueden estar más juntas. Dureza. De manera general, los sólidos son resistentes a ser penetrados por otros sólidos, incluso a que se raye su superficie. Densidad elevada. La mayoría de los sólidos tienen una densidad relativamente alta debido a que las partículas que lo componen están muy unidas. Maleabilidad. Algunos cuerpos sólidos tienen la capacidad de ser labrados por deformación. Debido a esta propiedad se pueden obtener láminas delgadas de un material sin que se rompa. Forma definida. Al ser rígidos, los sólidos tienen formas definidas y no fluyen como los líquidos y los gases. Ejemplos de estados sólidos. Los metales. Con la única excepción del mercurio, los metales a temperatura ambiente conservan su solidez y su dureza debido a los enlaces metálicos entre sus átomos. Sin embargo, si se les da suficiente calor, como las fraguas o fundiciones, los metales fluyen como líquido y pueden adquirir otras formas. El hielo. El agua líquida, al ser llevada a un punto de congelación, es decir, cuando se retira energía calórica, hasta llevarlo a 0 grados, procede a cristalizarse y a convertirse en hielo, una sustancia transparente y sólida. Las piedras o rocas, compuestas de minerales y elementos calcáreos o semidentarios, las piedras que hallamos en cualquier camino son el más claro ejemplo de solidez posible en el planeta. Los huesos, mineralizados con calcio tomado de nuestra dieta. Los huesos de nuestro cuerpo o del cuerpo de cualquier animal vertebrado son los que aportan la mayoría solidez al cuerpo. Estado líquido. ¿Qué es el estado líquido? Se llama estado líquido o simplemente líquidos a un estado de la materia que se considera intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima.
Las partículas de un compuesto líquido están más separadas que las de un compuesto sólido, pero más juntas que las de un compuesto gaseoso. Por esta razón, los compuestos sólidos son rígidos y los gases son dispersos. Para que un sólido se convierta en líquido, es necesario suministrarle energía calórica hasta que ocurra la fusión. Por otra parte, para que un gas se convierta en líquido, es necesario sustraerle energía calórica hasta que ocurra la condensación. Otra forma de hacer pasar un compuesto de un estado a otro es variando la condición de presión. Características físicas del estado líquido. Forma. Los líquidos no tienen forma definida, así que adquieren la del recipiente en donde se les contenga. Un vaso de agua tendría la forma del vaso, pero una gota de agua que cae tendría una forma semisférica debido a la tensión superficial de este líquido y a la gravedad. Fluidez es una característica exclusiva de líquidos y gases que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Viscosidad. La viscosidad de los líquidos es su resistencia a fluir y a deformarse. Esto ocurre debido a las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción enlentece su deformación cuando se le vierte o se le deja caer. Adherencia. Los líquidos pueden adherirse a las superficies. Un ejemplo de esto son las gotas que quedan sobre los objetos después de ser sumergidos en un líquido. Densidad es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia. La densidad y la fuerza de cohesión, fuerzas que mantienen juntas las partículas de los sólidos y los líquidos, se encuentran estrechamente relacionadas. Ejemplos de estado líquido. El agua, la sustancia más común de nuestro planeta y el solvente universal de la materia conocida. Es el líquido por excelencia a temperatura ambiente. En ella puede haber numerosas sustancias disueltas, pero su estado de liquidez se conserva. El mercurio, el único metal que a temperatura ambiente se mantiene líquido, formando gotas perfectas de color plateado brillante. La leche es una sustancia nutritiva que las hembras de los mamíferos segregan a través de las glándulas mamarias. Es un líquido de color blanco y rico en grasas. Gasolina es uno de los derivados más populares de petróleo. Es una sustancia rica en hidrocarburos y sumamente combustible, lo que cual la convierte en un insumo para motores y otros aparatos que generan movimiento o electricidad. Estado gaseoso. ¿Qué es el estado gaseoso? La sustancia en estado gaseoso se denomina gases y se caracteriza por tener sus partículas constitutivas poco unidas entre sí, o sea, expandidas a lo largo del contenedor donde se encuentren, hasta cubrir lo más posible del espacio disponible. Esto último se debe a las partículas que componen a los gases. Presentan entre sí una fuerza de atracción muy leve y por esa razón no tienen forma ni ocupan un volumen definido en el espacio. Por otra parte, la densidad de los gases es mucho menor que la de los sólidos y líquidos y tienen además muy poca respuesta a la gravedad. Debido a poca interacción entre las partículas de los gases, se encuentran suspendidos con muy poca influencia de la gravedad. Se puede decir que no flotan. Además, a pesar de ser su cohesión casi nula, los gases presentan una enorme capacidad para ser comprimidos, los que a menudo se llevan a cabo durante su tratamiento industrial para el transporte. Ejemplos de estado gaseoso. Aire. El aire que respiramos es una masa homogénea de gases de diversa naturaleza, como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son generalmente transparentes, incoloros e inodoros. Butano es un gas de naturaleza orgánica, derivado del petróleo, compuesto por hidrocarburos inflamables. Lo empleamos para generar calor y alimentar nuestras cocinas y en los encendedores. Metano es otro gas hidrocarburo, subproducto frecuente de la descomposición de la materia orgánica. Es posible hallarlo en cantidad en ciénagas, lodazales o incluso en los intestinos del ser humano. Posee un desagradable olor característico. Vapor de agua. El agua al evaporarse cambia de estado y se transforma en vapor. Podemos comprobar esto cuando cocinamos al hervir ciertos líquidos. Podemos ver la columna de vapor emergiendo de la olla. Estado plasmático. ¿Qué es el estado plasmático o plasma? Se llama plasma a un estado de agregación de la materia que puede comprenderse como un gas ionizado, es decir, compuesto por átomos a los que les han retirado o sumado electrones y por ende tiene una carga eléctrica fija, a iones y cationes. Esto convierte al plasma en un excelente transmisor de electricidad. Por otra parte, las partículas plasmáticas interactúan muy
fuertemente con los campos electromagnéticos, debido a que el plasma tiene características propias que no se corresponden con los sólidos, gases ni líquidos. Se dice que es el cuarto estado de la materia. Existen dos tipos de plasma. Plasma frío es el plasma en el cual la temperatura de los electrones es superior a la de las partículas más pesadas, como los iones. Este tipo de plasma es el menos dañino para los seres vivos, pues no causa quemaduras. Plasma caliente es el plasma cuyos átomos ionizados se calientan enormemente debido a que están chocando continuamente, lo que genera luz y calor, por lo que tanto podría ser peligroso para los seres vivos. Ejemplos de estado plasmático: plasma, el Sol. El astro rey es una gran bola de gases en perpetua reacción. Sus reacciones son muy violentas y su gravedad atrae a sus partículas de su centro, donde se comprimen y alcanzan el estado plasmático. El fuego es un conjunto de partículas incandescentes de carácter combustible, es decir, que emite luz y calor durante una reacción de oxidación violenta. El fuego es considerado un plasma caliente. Luces de neón. Las lámparas o bombillas de neón emplean este elemento, un gas noble, para lograr un plasma brillante y frío que es bastante seguro, poco reactivo, ya que se trata de neón, y muy funcional. Estados de la materia. Los estados de materia más conocidos son tres: el sólido, el líquido y el gaseoso, aunque también existen otros menos frecuentes, como el plasmático y otras formas que no se producen en nuestro entorno naturalmente, como los condensados fermiónicos. Cada uno de estos estados posee características físicas, volumen, fluidez, resistencia, entre otras. Estos procedimientos de transformación de un estado de agregación de la materia a otro suelen ser reversibles, aunque no sin cierto margen de pérdida de la sustancia. Los procesos más conocidos son los siguientes. Evaporación es el proceso mediante el cual, al introducir energía calórica o calor, parte de la masa de un líquido, no necesariamente de totalidad de la masa, se transforma en gas. Unos ejemplos serían el secado de la ropa mojada puesta al sol, el secado natural del cabello húmedo luego de baño o al mojarse con la lluvia, la desaparición paulatina del sudor de nuestros cuerpos luego de trabajar o ejercitarnos, la forma de nubes sobre las aguas de ríos y océanos. Ebullición o vaporización es el proceso mediante el cual, al suministrar energía calórica, la totalidad de masa de un líquido se transforma en un gas. La transición de fase ocurre cuando la temperatura supera el punto de ebullición del líquido, temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido, por tanto se convierte en vapor. Ejemplos de vaporización: el agua de la lluvia que queda posada en la calle lentamente se transformará en vapor debido a la acción de la luz solar. Cuando nos limpiamos las manos con alcohol, este desaparece prontamente porque se torna gaseoso casi de inmediato cuando está sometido a la presión regular de la atmósfera. Condensación es el proceso mediante el cual, al retirar energía calórica, un gas se transforma en líquido. Este proceso es contrario a la vaporización. El mejor ejemplo de este fenómeno se da en la naturaleza y es el propio rocío que hallamos en las plantas, paredes y vidrios expuestos al frío nocturno, en ambientes ricos en humedad o en la superficie del espejo del baño luego de darnos una ducha caliente. Licuefacción es el proceso mediante el cual, al aumentar mucho la presión, un gas se transforma en un líquido. En ese proceso el gas también se somete a bajas temperaturas, pero lo que caracteriza es la elevada presión a la que es sometido el gas. Hay muchos ejemplos de la licuefacción de gases a nuestro alrededor: el contenido líquido de los encendedores, los contenedores de gas de los hornos, el oxígeno líquido en los hospitales, el gas anestésico empleado para operar o incluso el gas natural licuado con que alimentan vía cañería nuestras cocinas. Solidificación es el proceso mediante el cual, al aumentar la presión de un líquido, puede transformarse en sólido. Por ejemplo, el agua al congelarse dentro de nuestros refrigeradores es el ejemplo por excelencia de solidificación de un líquido por pérdida de calor.
La lava hirviente que brota del suelo cuando hay erupciones volcánicas es material líquido sometido a enormes temperaturas y presiones. Al salir a la superficie pierde lentamente energía y termina convirtiéndose en material sólido. Cuando hacemos figuras con arcilla, notamos que al estar húmeda la arcilla es maleable, pero al secarse se torna sólida, dura y quebradiza. Congelación es el proceso mediante el cual al retirar energía calórica un líquido se transforma en sólido. La transición de fase ocurre cuando la temperatura toma valores menores que el punto de congelación del líquido, temperatura a la cual el líquido se solidifica. Por ejemplo, al llevar el agua a su punto de congelación de 0 grados, el líquido pierde su movilidad y pasa al estado sólido, formando así hielo con la forma del recipiente en donde se contenía el agua. Fusión es el proceso mediante el cual al suministrar energía calórica o calor, un sólido puede transformarse en líquido. Por ejemplo, el derretimiento de los cubos de hielo. Cuando los retiramos del congelador, el aire a su alrededor le cede calor al hielo y lo derrite. Las soldaduras operan fundiendo un par de metales mediante un soplete para que junten dos partes sueltas de algo. Al enfriarse, la parte soldada se endurece y forja un parche metálico resistente. Sublimación es el proceso mediante el cual al suministrar calor un sólido se transforma en gas, sin pasar antes por el estado líquido. Por ejemplo, el hielo seco es dióxido de carbono sólido a una temperatura de menos 78 grados y presión ambiente se sublima y se convierte en vapor de dióxido de carbono. En metalurgia se utiliza procesos de sublimación para purificar ciertas aleaciones, como ocurre, por ejemplo, en la obtención del zinc metálico. El yodo, sometido a una temperatura de aproximadamente 100 grados, pasa a transformarse a un gas de color púrpura tóxico que es usado en laboratorios policiales para la captación de huellas digitales. En la astronomía se observa el fenómeno de sublimación cuando los cometas pasan cerca del Sol. Deposición o sublimación inversa es el proceso mediante el cual al retirar calor un gas se transforma en sólido sin pasar antes por el estado líquido. Por ejemplo, la transformación del vapor de agua atmosférico directamente en hielo. En las regiones polares o circumpolares debido al frío impide la formación de agua líquida primero. La deposición de nieve o escarcha en los páramos helados y en las cimas montañosas por la temperatura de la atmósfera es tal que no le da tiempo al agua de lluvia de hacerse líquida. La formación de hielo seco en laboratorios que se realiza congelando el CO2 y sometiéndolo a enormes presiones.